Entonces, vamos a comenzar este curso de arte hindú presentando, obviamente, al profesor, que se llama Haridas, que conozco ya desde hace unos años personalmente a través de una serie de encuentros de la Federación Española de Arte Hindú, de Federación Española de Hindús de España. Y hace unos meses surgió esta idea porque fuimos los dos ponentes dentro de las charlas habituales que se organizan en esta federación, y una de ellas fue sobre la introducción a la iconografía del arte hindú. Es un tema que no es fácil encontrarlo así organizado en este tipo de formato y de charlas, y a mí me gustó mucho. Y como alumno, que uno siempre mantiene esa postura, pues me interesó y me pareció muy útil, sobre todo para las personas que tienen una sadhana y son profesores de yoga y no conocen bien las formas del arte hindú, sobre todo en la iconografía, en la simbología, en cómo pueden entender esas formas que hay detrás de los símbolos de las deidades. Entonces me interesó mucho y le propuse esta idea y rápidamente se ha formado el curso y ha habido bastante interés por parte de los alumnos. Entonces, bueno, Haridas es profesor de filosofía del yoga, tiene un centro en Valencia desde hace ya unos cuantos años, es profesor titulado por la Federación Internacional de Yoga Clásico y creo que sigue el linaje, si no he entendido mal, de la línea de Swami Sivananda. Ha sido iniciado con las bendiciones y el diksha de sus maestros con los que ha estudiado, y también dirige un curso de filosofía del yoga y Vedanta que está en el Krishna Kali Yoga Ashram, que dirige también con su mujer. Aparte de esto, de esta dedicación al mundo del yoga, de la filosofía del yoga, del Vedanta, es artista. También es una de las cuestiones por las que a mí me pareció interesante que siguiese este curso. Un artista que vive como primero formado por su maestro pintor, ¿no? Que fue Jorge López de Guereñu, formado en Bellas Artes desde una óptica occidental, después se ha consumado, ¿no? Como artista, digamos, influenciado por el arte hindú, y eso marca una diferencia quizá con otros tipos de personas que puedan enseñar arte hindú desde un punto de vista académico. Él es un artista en el que yo le he visto hacer algunas obras de pintura, sobre todo de logotipos, ¿no? Más bien de diseño gráfico, en la Federación Hindú, que se le suele encargar así muchos tipos de trabajos, y luego ha trabajado sobre todo para Yadro, si no me equivoco, luego él nos puede corregir. Para Yadro es el asesor. Yadro es una marca internacional muy conocida de porcelanas, ¿no? Y de este tipo de piezas de arte, y es el asesor que está encargado de la línea hindú, ¿no? De divinidades hindú. Es el que les asesora si las formas están bien, si tienen bien los parámetros para que una figura hindú sea hindú, ¿no? Entonces, es una persona que lo vive, que es obviamente un Sanatana Dharmi, vive el hinduismo, vive acorde al Dharma, y qué mejor que una persona que tiene una formación occidental, que es artista, que expresa sus sentimientos y su adoración a través de este arte y que comparte con nosotros este conocimiento védico, que es una de las formas en las que el autoconocimiento se da a través de la devoción y el conocimiento del arte hindú. Así que, sin más, os dejo en manos de Haridasa, que hará ahora las delicias de vuestros intelectos y corazones. Gracias. Vamos a abrirte el audio. Ahí está, abierto. Y silencio el mío. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Om Sharavanavabhaya Namaha. Om Aing Saraswatyaya Namaha. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Mangalan Yogi Varyaya Mahaniya Gunabdaje Gangatira Nivashaya
Shivanandaya Mangalam. Narayan, Narayan, Hari Om. Hola, hola a todos, bienvenidos. Hola, Óscar. Gracias por tus inmerecidos elogios hacia mí. Y pues hola, soy Haridas. Como ha dicho Óscar, pues soy profesor de yoga, soy profesor de Vedanta y bueno, me he dedicado al arte en tiempos y me he dedicado mucho al arte sagrado hindú. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el arte hindú. El título del curso es Introducción al arte hindú y me gustaría empezar explicando un poquito en qué consiste el arte hindú o qué es el arte hindú. Podemos decir, arte hindú, pues estamos hablando de arte de la India, pero no es lo mismo. Indio e hindú son cosas diferentes, por supuesto. Entonces, no vamos a hablar durante este curso de arte budista, por ejemplo, no vamos a hablar de arte jainista, que son otras religiones de la India, no vamos a hablar del arte mogol, que es el arte de los musulmanes hindúes, ¿no? Que estuvieron gobernando la India durante tanto tiempo. Arte hindú significa específicamente arte védico. Arte védico quiere decir este arte sagrado que proviene de la revelación dada en los Vedas, en estas escrituras santas, en estas escrituras sagradas del hinduismo. Entonces, hablar de arte hindú es hablar necesariamente de trascendencia, de trascender, de ir más allá. En realidad, hablar de arte es hablar de trascendencia. No podemos contemplar el arte, o al menos mi visión es que no podemos contemplar el arte sin una idea de trascendencia. El arte, para ser arte, tiene que ir más allá. Muchas veces hemos dicho, hemos oído o hemos leído, o hay una visión muy extendida del arte, una visión en un sentido muy occidental de que el arte imita a la naturaleza. Pero para que el arte sea arte no puede ser una mera imitación de la naturaleza. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque tú puedes pintar una hoja y pintar hasta las pequeñas venitas o los pequeños canales por los que corre la savia de la hoja y es tan perfecta que no se diferencia de una hoja real. ¿Pero para qué si ya tienes una hoja real? Entonces, el arte, para ser arte en sí, tiene que ir más allá, tiene que ser otra cosa. Lo que aprecia, de hecho, mi maestro, Jorge López de Guereñu, que ha hablado Óscar de él era un hombre, en principio, muy materialista en su forma de pensar. Él decía, me decía, o sea que eres hindú. Bueno, yo creo en la sonrisa de mi banquero, solía decir él. Pues en principio parecía ser, pero él siempre decía que lo que más odiaba a un artista es que le digan, ¡buah, qué bonito está! Parece una foto. ¿No? ¿Por qué? Porque para eso ya pondría una foto. Lo que amamos del arte no es lo que vemos, sino lo que hay más allá. Una persona puede pintar una hoja y ser arte, pero lo que aprecias realmente es la pincelada del artista, el trazo, ese algo más que dice. Entonces, digamos que el arte es trascendencia, el arte tiene relación con expresar algo que está más allá. Pero esto puede variar según las vertientes del arte, y vamos a hablar del arte sagrado hindú. Para empezar, hay una gran diferencia entre lo que llamamos arte en Occidente o lo que llamamos arte sagrado hindú o el arte sagrado védico. Por lo menos en los últimos siglos, en esta época post-revolución industrial, de hecho, quizás lo que ha matado el arte occidental, ¿no? Vemos muchas veces que dicen que el arte está muerto, que ya no hay nada que podamos hacer nuevo, porque ya nada tiene sentido dentro del arte. Por eso pues, vemos obras pues, típico, no quiero poner ejemplos existentes, pero típico lienzo en blanco con un solo manchurrón, pero ¿y esto por qué? Ah, pues porque ya el arte está muerto, ya ahora el arte soy yo. Entonces, esto es lo que dijeron en tiempos. Como ya no hay más arte, el arte soy yo. Entonces, quizás
esta diferencia se basa en que mientras que el arte occidental, no siempre, porque ha habido arte místico occidental muy interesante y muy importante, pero digamos, el arte en esta época posmodernista o en esta época post-revolución industrial, cuando, digamos, el mundo se ha vuelto más materialista, busca o bien la imitación de la naturaleza, como hemos dicho antes, o bien la expresión del ego del artista. Muchas veces vemos un artista que pinta algo que no tenemos ni idea de lo que es y además no nos conmueve, no nos gusta, no tiene nada especial. Y dices, bueno, yo es que no entiendo de arte, a lo mejor, pero esto, ¿por qué está en un museo? Y el entendido te dice, es que nadie lo había hecho antes. Bueno, va, venga. Sí, normal. Pero lo cierto es que esa idea nos hace darnos cuenta de que lo que valoramos en el arte occidental es que es la expresión del ego del artista. ¿Por qué nadie lo había hecho antes? Porque es una expresión única de esta persona. Es decir, este artista, de la forma que sea, como él haya querido, puede haber acertado más o menos, puede habernos tocado el corazón o puede que solo se entienda él mismo. Pero de alguna forma él ha querido coger algo de su ego, es decir, de su ser individual, y ha querido mostrarlo al mundo. Entonces, este arte de alguna forma también quiere ir más allá, también busca una cierta trascendencia de la mera imitación de la naturaleza, pero lo que encontramos es que está haciéndonos un retrato de la persona que lo hizo. Y el arte hindú en ese sentido es totalmente diferente, porque lo que busca el arte hindú es ir más allá de la persona. Por eso vas a encontrar difícilmente un artista hindú que firme lo que pinta. Y, hombre, ahora sí, ahora el arte de calendario y tal, Indra Sharma y todos estos, pero ¿quién esculpió el bronce de Nataraja? ¿Quién esculpió el Krishna sobre Kalia? Todas estas imágenes que vemos del arte hindú. Nadie. No lo hizo nadie, o al menos esto es lo que quería expresar el artista hindú. No he sido yo soy un canal. Esta es la gran diferencia del artista hindú. El artista hindú busca expresar a la divinidad por medio de este arte plástico y aunque esto existe en muchas otras culturas, quizás en todas las culturas, en ninguna otra se ha desarrollado con tanta sofisticación, con tanto cuidado por el detalle, por cada pequeño símbolo, por cada pequeño gesto, como en el arte de la India. Entonces, voy a empezar, tengo algunos textos de las escrituras. Voy a empezar con un pequeño texto, un pequeño verso de Aitareya Brahmana. Los brahmanas sabéis que son estos textos védicos, textos de los Vedas, en el que define el arte y dice, ahora se glorifican las artes. Las artes son el refinamiento del ser, o Atma Samskriti. Con estos, el devoto recrea su ser, que está hecho de ritmos y metros. Es decir, ya los Vedas nos dicen que el arte sirve para refinar el ser. ¿Qué ser? No el ser supremo, no el alma suprema, sino que refina, va limpiando nuestro ser hasta el punto que podemos identificarnos con lo que representa la obra de arte, en este caso, la divinidad. Este arte hindú juega con lo simbólico. Esto es muy importante, porque el símbolo, ¿no? Muchas veces pensamos que las divinidades hindúes son formas de explicar filosofía a gente que no puede entender la filosofía. Es como casi una superstición, ¿no? No, bueno, el señor Vishnu representa la preservación del mundo, pero lo que significa en realidad es, no sé, la fuerza de la gravedad, tal, esto muchas veces en centros de yoga dicen, no, sí, Shiva, bueno, es la fuerza de la naturaleza que hace tal, pero es que los antiguos hindúes, como no sabían, pues tal cual, los antiguos hindúes no sabían. Madre mía. Puedes creer o no creer en las divinidades, en los devatas, eso no entro en ello, pero
estos devatas son mucho más que una metáfora. Una metáfora, por ejemplo, Caperucita Roja puede ser una metáfora de pues, la idea de que existen malos elementos en el mundo que pueden hacer daño a los niños, etcétera, etcétera. Pero es una metáfora, es una ficción que trata de explicarnos algo de la vida real. El Devata, o mejor dicho, el Vigraha, la imagen de la divinidad, es un símbolo. Esto es mucho más poderoso y mucho más importante porque el símbolo y lo que simboliza están irremediablemente unidos. Hay una verdadera conexión entre ellos hasta tal punto que se puede comprender y aprehender por completo esta verdad por medio de este símbolo. Hasta tal punto que muchas veces es difícil entender si realmente discernir cuál es el símbolo y cuál es la verdad. Tanto que, como tantos santos de la India, que por ejemplo Tukaram, este santo que adoraba única y exclusivamente a esta divinidad hindú que se llama Vithoba, ¿no? Y para él todo era Vithoba, todo era Vithoba. Entonces, un Vedantín de estos de ahora, de estos que se leen 3 libros y dicen, ah, ya lo he entendido todo, diría, este Tukarama no sabía mucho porque, claro, en lugar de decir que todo es el Brahman Supremo, cállate, Tucaraán a lo mejor era muchísimo más santo que tú, porque su experiencia era absolutamente espiritual. Él no, él expresaba con palabras lo que él decía y él sentía que Vithoba era ese todo, era su todo. No tiene tanto que ver con lo que digamos, con la expresión. Entonces, muchas veces el símbolo se entremezcla con la verdad, con esta verdad. Un símbolo muy conocido por todos puede ser la cruz, ¿verdad? La cruz es un objeto de adoración que está extendido por todo el mundo, no solo en el cristianismo, sino en infinidad de religiones, por ejemplo, la védica, que tiene la suástica, tiene la cruz gamada, la celta. La cruz está como objeto de adoración en todas las culturas. Es inseparable de estas culturas. Aparecen culturas indias, mesoamericanas, asiáticas. ¿Por qué? Porque es un símbolo, es decir, está íntimamente ligado con la verdad que quiera expresar. Por eso hay símbolos que son consustanciales a todos los seres humanos. Nos los encontramos en todas las culturas, etcétera, etcétera. Ok, entonces quisiera empezar, me gustaría que esta clase de introducción fuese como una especie de introducción a todo el curso. Entonces vamos a ir hablando un poquito de todos los temas que o al menos de casi todos los temas. Está dividido en 6 clases y esto nos ayudará a comprender mejor el arte en sus distintas variantes, sin hacer tanto mezcladillo, por decir así. Entonces, lo primero que hay que entender es que, visto que este arte nos lleva a comprender verdades espirituales, el arte mismo hindú, siempre estamos hablando del arte hindú, el arte sagrado hindú, constituye un tipo de yoga. Sabéis que yoga no solo es el hatha yoga, no solo es el yoga de las posturas, hay toda una filosofía del yoga y hay cientos de ramas de yogas. Hay Hatha Yoga, pero hay Bhakti, yoga devocional, hay Jnana, yoga del conocimiento, y entre ellos hay un yoga menos conocido que es Shilpa Yoga. Shilpa Yoga es el yoga del arte. Shilpa significa arte. El Shilping es el artista, es el que el que fabrica la divinidad, el que fabrica la imagen de la divinidad. Este Shilping es un aspirante espiritual, si no es un maestro. Es un aspirante espiritual. No es un artesano. Un artesano es alguien que hace un tipo fabrica un elemento práctico, como un jarrón. O, por ejemplo, o a lo mejor no es práctico, es una estatua, pero, por ejemplo, pues estas estatuas que vemos en los mercados, tal, en los de souvenirs, que las vemos, las hacen a troquel, tal, o que las hace pam, 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 como churros. Sería artesanía. Este hombre es un aspirante espiritual.
desea encontrar la divinidad. Entonces, tanto en el proceso de hacer la divinidad, de recrear esta deidad, él encuentra un rasa. Lo mismo que el que va a ver la divinidad encuentra un rasa. ¿Qué es un rasa? Aquí, digamos, la primera lección, digamos, el primer tema que daremos en la segunda clase será rasa. ¿Por qué? Porque es imposible comprender el arte hindú sin rasa. Rasa puede traducirse como sabor, esencia, incluso se ha leído en alguna ocasión melosidad. Es muy difícil de traducir lo que significa rasa. Podría traducirse de muchas maneras. Pero otra palabra más académica quizás es experiencia estética. ¿Qué es la experiencia estética o rasa en la India? Vamos a ir a uno de los trabajos más importantes que habla sobre rasa, es Natya Shastra. Natya Shastra es un tratado de arte que especialmente habla sobre la danza y que fue escrito por Bharata Muni. Entonces, uno de sus aforismos dice: Vibhava Anubhava Vyabhichari Samnyogat Rasa Nispati. Rasa se produce de una combinación de determinante o vibhava, consecuencias, anubhava y estados transitorios. Vyabhicharibhava. Yo creo que está clarísimo. Bueno, ¿qué significa esto? Vamos a tratar de explicarlo. Imagina, porque de alguna forma todos tenemos un rasa y todos hemos vivido esta experiencia, solo que cuando tratamos de explicarlo con palabras fallamos estrepitosamente. Es como buscar lo que significa la palabra amor en el diccionario. Te pone fuerte apego que tiene una persona a otra o a un animal y tal. Y dices, esto no es. Ahora imagina que has entrado en un museo y entonces, por ejemplo, en el Museo del Prado, si vives en Madrid, no sé los que puede haber en Latinoamérica, seguramente habrá muchos muy hermosos, pues entras en el museo que más te gusta y ves una obra. Por ejemplo, yo entré en una ocasión en el Museo del Prado y tan grande como era la pared, estaba allí el Cristo de Velázquez. Y en ese momento ah, de alguna forma solo estaba el Cristo de Velázquez. Ya no había museo, ya ni siquiera estaba yo. Solo estaba allí el Cristo crucificado y yo me llené de reverencia. ¿Qué estaba sintiendo? Esto sería lo que hemos llamado, no sé cómo lo hemos llamado, este estado transitorio. Pero ¿qué ha pasado aquí? Ha habido una causa, un determinante, un vibhava, y ha habido una reacción, ha habido una consecuencia, anubhava. Y eso me ha creado un estado transitorio. ¿Cuál es la causa? La causa es este Cristo. Pero ojo, la causa tiene, como todas las monedas, tiene dos caras. La causa es, por un lado, la causa externa, esta pintura del Cristo, y por otro lado, es eso que yo llevo dentro que me hace conectar con este Cristo. Pues ya sea mi educación judeocristiana, que pudiera ser, ya sea, por ejemplo, pues una impresión de un recuerdo, incluso de una vida anterior, ha podido ser lo que sea, pero hay algo de mí que conecta con esta causa. Y eso me hace reaccionar. ¿Cómo reacciono? Con esta expansión de conciencia. Este estado en el que de pronto lo que ves es lo único que existe. Esto es muy hermoso y esto nos ha pasado a todos. A lo mejor no te ha pasado con una obra de arte. A lo mejor simplemente estabas en el campo, en la naturaleza, mirando un pájaro y de pronto tienes esta experiencia
este tipo de concentración, este tipo de experiencia espiritual. A lo mejor estabas en el mar, a lo mejor estabas adorando a la divinidad que te es querida. Está en Jaipur, estuve una vez en un templo de Kalima, que está en Fuerte Ámbar, en la fortaleza de Akbar. La deidad, según creo, es bengalí, es de estilo bengalí, pero fue llevada para huir de los musulmanes, de los reyes musulmanes que entonces estaban destruyendo las imágenes hindúes. Fue llevada a Jaipur y está allí desde entonces. Y yo entonces, digamos que Kalima, la diosa Kali, era para mí un tanto desconocida. Yo viviré y moriré siendo devoto de Krishna porque es la divinidad que me hace vibrar, pero no, ahora yo veo a Kalima como mi madre. El, el- el- lo que me nace cuando la veo en su deidad es madre. Entonces, antes no me pasaba esto. ¿Qué resultado de aquí? Ahora tengo un rasa respecto de Kalima. Quizás por este darshan que en un momento dado tomé de esta divinidad, de esta deidad. Entonces, esta causa, la divinidad, y eso que conecta en mí con la divinidad, al mismo tiempo está esta consecuencia, este estado de pronto extático, pero que quizás no es lo más importante, sino lo resultante, esta relación que yo he obtenido de esta experiencia. A partir de ahora, puede ser que esté en un estado absolutamente mundano, un estado de vigilia, en un estado de sueño, puede ser que esté en cientos de estados, ¿no? Pero conservo este rasa, y cuando aparezca la imagen de Kalimar, le diré, Ma, y la adoraré como si fuera mi madre. Entonces, esto es rasa, es este, mm, esta relación, esta forma, este humor. Es otra de las traducciones de rasa. Este humor que tú adoptas respecto a alguna situación, imagen o persona. Eso es rasa. Según la tradición estética india, hay 9 razas mundanos. Hay 8 razas mundanos y un noveno que comienza los razas espirituales. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar de todos estos razas. Vamos a hablar de... ¿Por qué? Porque es muy importante para comprender el arte hindú. Cuando veamos una imagen, podremos saber en qué raza estaba el autor de la imagen. Podemos ver qué raza ha querido representar. Muchas veces esto lo podemos ver en el arte hindú, más incluso por gestos del rostro, que es como lo representarían, por ejemplo, en el arte de la danza. Más que por eso, muchas veces lo podemos ver por posturas corporales, perdón, por mudras, por gestos de las manos, incluso por determinados elementos en los adornos de la divinidad. Porque realmente el arte hindú o la iconografía hindú, podríamos decir más correctamente, es un lenguaje, es un idioma de profundos y sofisticados símbolos. Estamos constantemente trabajando con estas letras, con este idioma, es como una traducción. Y si tú aprendes esto, de alguna forma te enriqueces al ver estas divinidades, porque empiezas a entender lo que la divinidad está tratando de enseñarte. Esto no significa que la persona que simplemente ve una... ¿Cuántas personas sabrán esto? Incluso en la India. Incluso los artistas de ahora de la India cometen muchísimos errores en la representación de las divinidades. El arte de calendario típico, muchos son preciosos, pero cometen muchos errores iconográficos. Hay uno muy recurrente relacionado con la media luna que el señor Shiva lleva en su diadema. Eh, ¿Por qué? Pues porque estas escrituras son muy antiguas, no están muy extendidas pues no todo el mundo tiene que saber de esto. Pero eso no significa que el devoto que no conozca este lenguaje no pueda adquirir esta experiencia estética. Esto no se trata de saber,
Pero realmente hay personas que necesitan saber, hay personas a las que les ayuda este conocimiento. Y realmente es un gran yoga, es una gran cosa que hacer. Cuando lo aprendes como es debido, no intelectualmente, sino en una forma devocional, por decir así. No significa que tú tengas que llevar una vía devocional, pero cuando realmente tú aprendes con humildad, esto dulcifica mucho tu corazón. Es una gran práctica espiritual, el aprender sobre la estética india. Y así que el arte hindú es por antonomasia la escultura. La escultura es el arte más importante quizás de la India, del hinduismo, digamos. ¿Por qué? Porque por medio de la escultura se crean las deidades, las imágenes que son dignas de adoración. Estas imágenes de Dios que para el devoto hindú representan a Dios mismo. Aquí también hay un gran malentendido, ¿verdad? Recuerdo mucha gente que, pues, mi notario una vez me dijo, o sea que vosotros sois hindú, está muy bien, muy bien. Yo fui a la India y pensaba que esto del hinduismo era solo adorar muñequitos. Digo, madre mía, Shantan Papa. Digo, vamos a ver. Muchas veces se ha tachado al hindú de idólatra, porque existe esta idea de que él toma a la deidad como Dios. No, la deidad no es Dios. Pero esto podría decirse de todas las religiones realmente. ¿Por qué no se dice del cristianismo que adora un trozo de madera al cristiano? ¿O que el musulmán adora una piedra que está en la Meca? No, claro que no adora esas cosas, ¿no? Es una representación de Dios. Es como si tienes la foto de tu hijo sobre la mesa y entonces ves a tu hijo y te acuerdas de él y, ¡ay, qué guapo es mi hijo! Dice, no, son fotones, es una foto, no es tu hijo de verdad. No lo es, pero me trae su recuerdo y me hace sentir lo que siento cuando está mi hijo delante de mí. Pero lo que sucede es que en la cultura hindú hay una teología o hay una filosofía que hace ir más allá. Es decir, la deidad no solo representa a la deidad, sino que en el momento de la adoración, la deidad misma o la divinidad misma entra dentro de esta deidad. Para ello hay ciertas normas que se deben cumplir. Entonces, hablaremos también durante este curso de cómo se fabrica una deidad hindú, cómo se hace una deidad hindú para que sea apta para la adoración y cómo se consagra esta ceremonia que es llamada Prana Pratistha y que sirve para que la divinidad bondadosamente descienda hacia el Archa Vigraha, a la imagen, y se haga viva, digamos, es como es esta deidad, sería como un receptor de radio y la divinidad habla con nosotros a través de ella. La deidad de piedra vendría siendo el Zoom en este caso. Entonces hemos dicho que la escultura por esto es tan importante en la India. Fijaos solo un detalle, tan importante es la escultura en sánscrito, si no me equivoco es chitra, la pintura, que por cierto es mi campo, es llamada chitrabhasa, que significa escultura escrita. Fíjate qué cosa tan curiosa, tan importante es para ellos la escultura, que definen la pintura en función de la escultura. Vamos a ver, llegó el momento de compartir pantalla. Vamos a ver si lo hago bien. Entonces, si todo sale bien, estoy compartiendo pantalla y Óscar me hace así con el dedo, lo cual significa que lo estoy consiguiendo. Bueno, vamos a ver una cierta comparación entre el arte occidental y el arte hindú. Aquí tenemos otro gran malentendido sobre la cultura india, o en general sobre todas las culturas antiguas, que es que los antiguos no dibujaban bien. ¿Habéis oído alguna vez que los egipcios solo sabían dibujar de perfil? Entonces, eso es absurdo, porque ¿cómo no va a saber un egipcio dibujar de frente? Lo que sucede
es que para ellos la forma esotéricamente, la forma sagrada de pintar a las deidades era de perfil, porque ellos tenían su propia simbología, pues que desgraciadamente en la mayor parte de los casos se ha perdido. Sabemos muy poco sobre esta simbología egipcia. Sin embargo, sucede algo parecido con la India. Aquí tenemos dos cánones que podéis ver. Por un lado, vamos a ver si puedo sacarle el... lo tengo, el punto luminoso, ¿no? Tenemos aquí esta estatua que es el Doríforo de Polícleto. Los que sabéis un poco sobre arte, sabéis que Polícleto era este escultor de la antigüedad clásica y él desarrolló el canon que todavía hoy en las escuelas de bellas artes se usa. Porque honestamente no hay otro mejor. Yo también cuando pinto utilizo el canon de Polícleto. Quizás haya gente que prefiera, puede que haya quien lo discuta. Para mí es un gran canon para pintar de forma naturalista. Polícleto decía que el hombre perfecto, o el hombre, digamos, con las medidas apropiadas, mide 7 cabezas y media. 7 de sus cabezas y media más hacen la altura de un hombre. Si yo tomo mi cabeza 7 veces y media, saco mi altura. Si Oscar saca su cabeza y la mide 7 veces y media, será también su altura. Independientemente de nuestra altura particular, mía y de Oscar, y del tamaño de nuestras cabezas. Entonces, ¿cuál es la base de este arte? Totalmente el naturalismo. Es decir, que la imagen se parezca a lo que es un hombre. Y de hecho, tanto este Dorífero, que era un atleta, como el rey, como los dioses, Zeus, Apolo, etcétera, etcétera, estaban hechos sobre este mismo arte, sobre este mismo canon. ¿Por qué? Porque para ellos los dioses no eran sino hombres con mucho poder. No siempre, es decir, digamos, esta era la religión básica. Por supuesto, había místicos que tenían una concepción mucho más elevada de la divinidad, pero para ellos los dioses son un poco menos que humanos. Quizá incluso a veces demasiado humanos, si sabemos algo de mitología griega. En cambio, tenemos aquí el canon hindú. Y si viéramos esto por la calle, pues nos espantaría, bueno, nos parecería un monstruo. Fijaos qué hombros tan extrañamente anchos para esta cintura tan delgada, ¿verdad? Y estos brazos que casi llegan hasta las rodillas. Este es un canon hindú muy simplificado. Y vemos que está dividido como en 9 secciones. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Primero, que el hindú sabe que para explicar lo inexplicable, aquello que trasciende la realidad, o lo que es lo mismo Dios, no podemos utilizar las medidas naturales. Dios es más allá de lo natural. Él es achintya, ¿no? Él es adoxaya, es incomprensible, no podemos entenderlo por los sentidos. Entonces, su representación gráfica no puede ser naturalista, sino simbólica. Y aquí es donde entra una de las materias que vamos a dar en el tercer capítulo de este curso, que es Talamana. Talamana es este sistema de medición, este canon tan particular que se utiliza en toda la imaginería hindú. Talamana es este sistema en el que la unidad de medida es el tala. ¿Qué es un tala? Bueno, pues un tala es esta división que es como la palma de una mano. Y ellos dicen, la palma de una mano es exactamente lo que mide desde tu entrecejo hasta tu barbilla. Podéis incluso probarlo y veréis que en la mayor parte de los casos es así o es muy similar. Ahora bien, este tala no es solo una medida al azar. Este tala está formado de distintos componentes. A veces también se define el tala como 3 puños uno encima de otro. De nuevo podemos comprobar que si ponemos 3 puños uno encima del otro, damos la medida de nuestra mano.
Pero lo más interesante de esto es que cada tala está dividido en 12 medidas pequeñas llamadas angulis. Y el anguli, sabéis que significa dedo. Entonces el anguli es este dedo meñique. Y de nuevo, si haces la comprobación, verás que la palma de tu mano tiene aproximadamente 12 dedos meñiques. Ahora bien, vemos que el ser humano o la divinidad en este caso, puede ser un héroe como Arjuna, puede ser un dios como Krishna, puede ser un dios como Vishnu, como Shiva, como Rama. Es Navatala, es decir, sigue una estructura de 9 talas. ¿Por qué 9 talas? Pues si sacamos la cuenta de los 9 talas multiplicados por 12 angulis que mide cada tala, el que sea bueno en matemáticas rápidamente le dará el número 108. Esta es la constitución de la divinidad. 108, como sabéis, es el número sagrado en el hinduismo, es el número sagrado por excelencia, el número místico. Hay muchos más aspectos del tala, pero los veremos más adelante. Estos son los rasas, y debería haberlos metido antes. Aquí vemos los rasas, vemos las distintas formas del rasa, digamos, del rasa mundano. ¿Veis? Podemos ver Shringara, el rasa, digamos, erótico, Hasya, el rasa humorístico, Vayanaka, el rasa temeroso, Vivatsya, o el rasa de asco, Adbhuta, el rasa de sorpresa, Karuna, rasa de compasión, es decir, Karuna es lo patético, lo que mueve a pena, Rudra, o el rasa iracundo, y Vira, o el rasa heroico, digamos. Vira es este valor, ¿verdad? Y un noveno rasa que es Shanta. De los que hagáis yoga, seguramente sabréis lo que significa Shanti. Shanta rasa es este rasa pacífico. Curiosamente, este último rasa en lo mundano es el que comienza con los rasas espirituales. Es el primero de los rasas espirituales, habiendo muchos más. Y tenemos otra vez el sistema Talamana. Y vamos a poner un ejemplo de lo que estábamos hablando hasta ahora. Vamos a poner un ejemplo de esta iconografía. Hemos dicho que esta iconografía es un idioma. Hemos dicho que esta iconografía no es simplemente una cuestión de estética, en el sentido de esto queda bien. Ganesha es muy bello, ¿verdad? Pero en la India, Ganesha no es bello o sea, no es así porque eso es bonito. En la India, en la cultura hindú, lo bello, lo bueno y lo verdadero son una sola cosa. De hecho, hay un conocido mantra, Satyam Shivam Sundaram, ¿verdad? Que propone como 3 lados del mismo triángulo, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Es decir, dentro de la cultura de la India, todo aquello que es bueno es bello y es verdadero. Todo aquello, si no es verdadero, no es bello. Si no es bello, no es verdadero. Si no es bueno, no es bello ni verdadero. Entonces, esto no es al azar. Todo esto es un lenguaje de símbolos increíblemente intrincado y que aún así expresan la realidad de lo que es el señor Ganesha. En la publicidad de este curso habéis visto que se publicitaba a menudo con esta imagen, con una serie de señales que iban apuntando la corona, las orejas, por qué tiene cabeza de elefante, tal. Pero aún así es un dibujo que hice hace tiempo. Y son explicaciones, pero no son todas las explicaciones. Vamos a tratar de dar algunas aquí, vamos a tratar de dilucidar lo que representa Ganesha. Sabéis que las imágenes hindúes no solo son
No solo son no solo es Ganesha y ya está, este es el único que hay, sino que hay cientos y miles de advocaciones, igual que pues, en Occidente hay una Virgen del Pilar y una Virgen de Guadalupe, siendo la misma Virgen, tienen distintos atributos y formas. Del mismo modo, hay distintos Ganeshas, hay con distintos brazos, con varias cabezas, y así con todas las divinidades. Pero vamos a tomar este, que es, digamos, podríamos decir que es un Ganesha estándar, sin ánimo de faltar al respeto, ni mucho menos, pero digamos que es un Ganesha que es fácil de encontrar, esta imagen, la vemos muy a menudo, y aún así es una imagen clásica, está compuesta según el canon, está compuesta según el sistema Talamana, debido a que Ganesha es el señor de los ganas o de los ejércitos de Shiva, él tiene la compostura de un gana. Esto lo veremos en la tercera clase, veremos que el sistema Talamana no solo divide al hombre en 9, sino que según la naturaleza de cada personaje, de cada divinidad, de asuras, demonios, devatas, dioses, etcétera, etcétera, hay un número de talas determinado. Entonces, Ganesha siempre se compone, o casi siempre se compone, de 5 talas, panchatala. No es como los demás dioses, ni de la mitad que muchos dioses. Y Ganesha, ¿por qué lo he escogido? Primero porque en la cultura hindú sabéis que Ganesha es el señor de los principios. Entonces, ¿qué mejor para comenzar este curso que hablar de Ganesha? Pero al mismo tiempo lo he escogido, primero porque realmente es digno de ser explicado y también porque es mucho más de lo que pensamos cuando adoramos a Ganesha. Está esta devoción que tenemos por el señor Ganesha, porque ¿cómo no amar a Ganesha? Porque él es maravilloso, es bondadoso, es amoroso. Siempre está de parte de sus devotos, nunca se enemista con la humanidad. Ganesha es adorable porque es digno de ser adorado. Pero al mismo tiempo, Ganesha, a través de su forma, nos explica muchísimo más de lo que parece. Cuando adoramos a Ganesha, no solo adoramos al dios Ganesha, ni siquiera adoramos solo a Dios, sino que también estamos haciendo una adoración completa a Dios y al mundo. ¿Por qué Ganesha tiene cabeza de elefante? La primera razón es legendaria, ¿no? Digamos que es mitológica, aparece en el Shiva Purana, aparece en el Linga Purana, si no me estoy ahora equivocando, aparece en muchos más textos e historias, pues es esta leyenda en la que Shiva por error corta la cabeza de Ganesha, entonces debe reponerla por una de elefante. Pero esto pertenece al ámbito de lo mitológico, porque obviamente Shiva no se ve en la necesidad de cortarle la cabeza a su hijo, ni su hijo tiene por qué ser decapitado, pero más profundamente, este cuerpo redondo, este cuerpo gordo, esta gran tripa, es el mundo material, ¿verdad? Y es un cuerpo humano, es un cuerpo grande, porque dicen que en su panza, en su gran barriga, Dambódara, él guarda el universo entero. Todo el mundo está contenido en su tripa. Pero no todo es esta tripa, este cuerpo humano, mundano. La cabeza de elefante es el Atman. El elefante muchas veces representa la sabiduría, ¿verdad? Representa, en India podéis ver elefantes en los templos que bendicen a los devotos. ¿Por qué? Porque representa la sabiduría del Atman, del ser. Ganesha tenía una cabeza humana, entonces él se dejaba guiar por su ego. En esta decapitación que Shiva hace, erradica el ego de Ganesha y lo sustituye por este Atman. Entonces, el ser, el alma profunda, es esta cabeza de elefante. Esto es muy hermoso. Pero es una explicación. Las escrituras nos proveen de cientos. Incluso si tú estudias con humildad, incluso pueden serte revelados otros significados. En este mismo templo de Jaipur, donde estuve, había muchos turistas españoles y estaban dándole la lata al pujari, al sacerdote. Oye, ¿y este Dios por qué tal? ¿Y este por qué tiene cabeza de elefante? ¿Y este me explicas no sé qué? Y el pobre hombre, que no tenía ni idea ni de español
ni del inglés de Valladolid, que habla, yo también hablo inglés de Valladolid, pero vamos, que no tenía ni idea de lo que le decían y me compadecí y dije, "Mire, no, venid, os voy a explicar". Y les expliqué la historia de Ganesha, porque Shiva le cortó la cabeza, cómo la reparó, tal. Entonces, cuando se marcharon los turistas, el sacerdote me vino por detrás y me dijo, usted conoce muy bien la historia de Ganesha, pero usted no sabe en realidad por qué Ganesha tiene cabeza de elefante. Pues yo, ¿no? Digo, pues yo pensaba que lo sabía. Digo, no, no, usted no sabe la verdadera razón por la que Ganesha tiene cabeza de elefante. Él escogió tener esta cabeza porque así, con sus orejas grandes, puede oír todas las oraciones de sus devotos. Con sus ojos pequeños no es capaz de ver sus pecados. Así de bondadoso es el señor Ganesha. Y a mí me tocó esa explicación, ¿no? Me tocó el corazón y por eso siempre la cuento, porque yo pensaba que tenía idea de por qué Ganesha tenía cabeza de elefante, pero en realidad no tenía ni idea, porque este hombre a través de su devoción había encontrado otra explicación, quizás más hermosa. Si vamos avanzando en la imagen de Ganesha, observamos que él no tiene 2 brazos, él tiene 4 brazos. ¿Por qué las divinidades hindúes tienen tantos brazos? Muchas veces es difícil incluso de asimilar cuando vemos divinidades de 100 brazos, hay incluso una de 1000 brazos, en el budismo también existen. Esta cantidad de brazos representa los poderes del dios. Esto es fácil de comprender. Si yo tengo 2 manos, puedo hacer pues una serie de trabajos, pero si tengo 4 manos, puedo hacer muchos más trabajos. Entonces, claro, el dios que tenga más brazos es el más poderoso, ¿verdad? Resulta que no. A menudo, cuantos menos brazos tienen, son más importantes, son más elevados, representan más fácilmente la divinidad. ¿Por qué? Porque tantos brazos representa lo rayásico, el poder desplegado, toda esta acción de la divinidad. Pero la divinidad finalmente es espíritu, no es acción. Es decir, está esta energía, esta Shakti, esta divinidad que crea, que destruye, pero más allá de todo, hay una divinidad que está más allá de todas las cosas. Este espíritu puro, este Ishvara, este Señor bondadoso, que es Satchidananda, es existencia, conocimiento y bienaventuranza absolutas. Entonces, este ser supremo no actúa ni necesita actuar. Por eso, usualmente, cuanto más vemos una divinidad contenida, más sátvica, es más pura, más en su pura esencia. En este caso, Ganesha tiene 4 brazos, como veremos en muchas divinidades, cosa que veremos en la tercera y cuarta. Hay 2 clases dedicadas a este tipo de simbología porque hay mucho de lo que hablar. Veremos que los 4 brazos tienen una importancia debido a que lo cuádruple es muy importante en la cultura hindú. Es decir, tenemos, por ejemplo, los 4 Vedas. En el caso de Vishnu, por ejemplo, estos brazos representan los 4 Vedas y también las 4 esquinas del yagya. ¿Sabéis qué es el yagya? El yagya es este ritual en el que se ofrecen unas oblaciones al fuego, se ofrecen unas ofrendas de mantequilla clarificada que aviva el fuego y este altar, que también forma parte del Shilpa, la construcción de altares forma parte del Shilpa, forma parte de las artes hindúes y es estudiada también, pues aunque los hay de varias formas, debe tener 4 esquinas. ¿Por qué? Porque representa por un lado los 4 Vedas, pero también por otro los 4 pétalos de Muladhara. Muladhara chakra, el primer chakra a partir del cual comienza nuestra vida espiritual. Y siendo Ganesha el señor de los principios, ¿quién será el regidor de Muladhara más que él? Claro. Entonces sus 4 brazos tienen todos estos simbolismos. Pero también vemos que en cada uno de sus brazos él porta algo. Esto es lo que se llaman ayudas, no ayudas de ayudar, ayudas, es decir, armas o atributos. Vemos que por un lado, vemos aquí que Ganesha está utilizando este hacha, ¿verdad? Es un hacha, menos reconocible aquí está este lazo.
Está así regordete y está adornado, pero supuestamente es un lazo. En esta otra mano porta un colmillo y en la cuarta un bote con golosinas. Entonces, el hacha, Parashu. Ganesha, como Dios, no desea ver a sus devotos en lo mundano. Entonces, el hacha representa este arma afilada que es el discernimiento y corta los apegos mundanos. Entonces, fijaos qué símil tan particular, porque para realmente comprender las verdades divinas, para comprender las verdades espirituales, tu intelecto debe ser afilado, ¿verdad? Como el filo del hacha. Entonces veremos también en otras divinidades que portan espadas, luego resultan ser menos guerreras de lo que parece. Sino que esta espada representa el conocimiento que corta los apegos mundanos. Ya no me interesa la cuenta corriente, el banco, el coche, tal cual trabajo. Ahora quiero saber qué dijo Krishna sobre esto. Entonces, el otro es el lazo. Qué curioso, ¿verdad? Parashu no, perdón, Parashu es el hacha. Pasha es el lazo. Con el lazo, con la otra mano, ata. Por un lado, Dios libera y por el otro ata. Porque finalmente es Él quien está haciendo todo esto. Por su gracia tenemos este condicionamiento, por su gracia tenemos esta liberación. Pero hay otro, porque hay distintas escrituras y hay distintas versiones, hay otro simbolismo de este lazo que dice que no es tal el apego mundano, no es tal atadura mundana, sino que en realidad el lazo representa el apego divino. Es decir, el único apego que nos va a liberar, que es el apego a la divinidad. Este lazo es la bhakti. Entonces él ata amorosamente a sus devotos junto a él. Por otro lado, vemos que Ganesha tiene un colmillo en su mano. Y claro, y si prestamos atención a su imagen, vemos que se ha deshecho de uno de sus colmillos. ¿De cuál se ha deshecho concretamente? No, da igual, no da igual. Se ha deshecho del izquierdo. La leyenda dice que Vyasa, este gran compilador de los Vedas, se vio en la obligación de escribir el Mahabharata, ¿no? Este gran poema, y entonces llamó a Ganesha y dijo Ganesha, bueno, pero ¿con qué escribo? Ay, pues no sé, tinta no tengo, tal, no sé qué. Entonces Ganesha se las arregló, se cortó el colmillo y con el colmillo comenzó a escribir toda la epopeya, ¿no? El Mahabharata. Sin embargo, en el contexto iconográfico, este arrancarse el colmillo representa el ascetismo y el discernimiento. ¿Por qué el ascetismo y el discernimiento? El discernimiento primero iría, digamos, ¿por qué? Porque él tiene un colmillo y el otro no. Es decir, ha sabido arrancar de sí lo que no era favorable y ha sabido mantener lo que era favorable para la vida espiritual. Por eso es tan importante que sea el lado izquierdo, porque el lado izquierdo, digamos, sería la siniestra, sería el lado inauspicioso. Esto no siempre es así, pero en este contexto representaría lo inauspicioso, mientras que el lado derecho, la diestra, sería lo auspicioso, sería lo favorable para la vida espiritual. Entonces Ganesha se lo ha cortado, pero fijaos que es un simbolismo muy importante porque no nos gusta nada arrancarnos cosas nuestras. Y esto era algo muy de Ganesha, es su colmillo. Y él tiene que cortarlo, tiene que romperlo. Eso es doloroso. Por esto representa el ascetismo. Aunque él sabe que forma parte de él, porque finalmente como jivas, como almas, tenemos como seres individuales, tenemos esta parte buena, digamos, y esta parte mala, estos apegos, estos egoísmos, estas cosas mundanas, esto que nos aleja de la divinidad y nos cuesta deshacernos de ello, duele. Por eso Ganesha se arranca el colmillo en el ascetismo, pero el ascetismo tiene su premio. Entonces, el cuarto tributo es la golosina, y a Ganesha le encantan las golosinas. En la India se le preparan modakas, se le preparan ladus, que están buenísimos, saben un poquito como a turrón, pero más exótico, y él le encanta lo dulce. De hecho, otra explicación dice que Ganesha está gordo
Pero no es porque sea glotón, sino porque como es el dios más adorado de toda la India y no le puede negar nada a sus devotos, pues claro, él se tiene que comer toda la comida, entonces al final acaba pues así, regordete. Entonces, este dulce representa, por un lado, las bondades del ascetismo. Esto que después de haber sufrido este ejercicio espiritual, pues a lo mejor no te gusta hacer asanas, o a lo mejor no te gusta levantarte pronto para hacer japa y repetir el mantra, o tantas cosas, ¿no? Ay, pues el día de Kadashi, mañana es Kadashi, hay que ayunar, no sé qué, tal, uf, es un rollo, pero ¿qué sucede cuando termina? Te sientes mejor. No solo te sientes mejor, sino que tienes la impresión de que has aprendido algo. Y esa dulzura de esa satisfacción es lo que representa el dulce. Y por otro lado, también representa el dulce de la devoción. Ganesha es un dios muy devocional. Vemos que Ganesha está sentado de una forma poco austera, digamos, porque veremos en las próximas ediciones del curso, veremos dioses que se sientan de formas muy yógicas, incluso que son imposibles para nosotros. Ganesha es muy raro, es muy, muy raro ver a Ganesha, hay un par de deidades por ahí, pero es muy raro verle en actitud yógica. Ganesha es un dios que se complace en la devoción de sus devotos. Entonces él no adquiere así grandes imágenes yógicas, le gusta más estar relajado. Al mismo tiempo, vemos que su figura no se inclina hacia ningún lado. Esto también tiene un significado dentro de la cultura de la India. Pero bueno, quizás hablaremos de ello más tarde. Y vemos que bajo sus pies, voy a terminar ya porque estoy viendo que son las 8:01, vemos que bajo sus pies hay un pequeño animalito, una rata, Mushika. Todos los dioses, o casi todos los dioses, casi todas las divinidades, masculinas, femeninas, tienen esta vahana, esta montura, un animal que les es propio, puede ser un animal real o puede ser un animal fantástico, pero que les sirve de montura, un animal semidivino, que digamos procede de los planos de existencia superiores, pero siempre tienen una montura que les representa. Igual que siempre veremos en el templo de Shiva, siempre veremos el toro, Nandi, pues en el templo de Ganesha siempre veremos la rata. ¿Y qué representa la rata? La rata tiene dos significados muy bellos. Uno de ellos es la superación de todos los obstáculos. ¿Por qué se adora a Ganesha al principio de los cultos? Porque él supera todos los obstáculos. Él es Vigna Vigneshwara. Él destruye los obstáculos para el camino espiritual o para cualquier otra acción que quieras emprender. Es que yo quiero hacerme rico. Ganesha también lo acepta. Él destruye los obstáculos para que tú puedas tener ese deseo. Así es su bondad. El observador que tenga pueblo, que sea de pueblo y vea las ratillas, si tú pones una rata y un laberinto y al otro lado hay un cacho de queso, la rata se las ingenia como sea para coger ese cacho de queso. Es decir, los antiguos hindúes vieron que esta rata era muy inteligente, era muy lista en el sentido de poder sortear los distintos obstáculos. Entonces se atribuyó como imagen de Ganesha. Pero al mismo tiempo también tiene este otro significado que cada uno se narra en diferentes leyendas de él, en distintos Puranas, porque que es la superación de todos los miedos. De alguna forma es el mismo, la superación de los obstáculos, porque obviamente, ¿cuál es el mayor miedo de un elefante? Es un ratón. Es algo que es ampliamente conocido, ¿verdad? Entonces, Ganesha monta sobre él, monta sobre la rata, es su montura, a veces se ve la rata incluso grande, con bridas, y Ganesha monta poderosamente sobre la rata, sobre Mushika. ¿Por qué? Porque él ha vencido todos los miedos, está más allá de todo miedo, de todo condicionamiento. Él es el divino hijo de Shiva. Entonces podemos ver que Ganesha es mucho más de lo que parece. Nos hemos dejado muchos detalles como el Yagyopavita, el cordón sacrificial, el cordón de los brahmanas, del que hablaremos en próximas ediciones. Nos hemos dejado la corona, nos hemos dejado el tridente de Shiva, que lo identifica como una deidad relacionada con Shiva, el Rudraksha, perdón. Hay muchas más
muchos más significados que podemos ver, e incluso por la postura y forma de la divinidad podemos comprender qué tipo de divinidad es, en qué forma debe adorarse esta divinidad. Y bueno, a grandes rasgos, amén de muchas otras cosas, hablaremos de Sadrishyam, de la ciencia de las comparaciones. Veréis que en la literatura y arte hindú se ha utilizado mucho una comparación muy naturalista, en la que hablan de todos los elementos de la naturaleza y lo comparan con las partes del cuerpo de la deidad. Y esto tiene también su simbolismo. No es que, sus ojos como lotos, ¿por qué son como lotos? Pues tiene una razón. Entonces, a grandes rasgos, sobre todos estos temas, iconografía, canon, proporciones, también simbología, especialmente simbología, un poco incluso de leyenda, o me gusta más decir historia sagrada, un poco más de historia sagrada hindú. De todas estas cosas hablaremos. Y bueno, algunos temas que nos dejamos en el tintero, pero básicamente esto va a ser el curso a grandes rasgos. Y bueno, espero que os haya gustado esta introducción y como quiera que se pueda hacer esto, pues le doy paso a Óscar para que si alguien quiere preguntar algo o se puede hacer algo, pues nada. Muchas gracias a todos. Narayan Hari Om y hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Hasta ahora. Muchas gracias, Javiás. Ha sido una clase muy amena y muy enriquecedora. Vamos a ver qué preguntas tienen los participantes. Entonces, los que estáis aquí en Zoom, podéis poner vuestra pregunta en la cajita de preguntas y respuestas o ponerla directamente en el chat. Si alguien quiere preguntarle directamente, puedo abrir su vídeo y su audio para que pregunte. Para eso tenéis que ponerlo, si queréis, ahí en el chat y enseguida os doy paso. Y los que están en Facebook, pues podrían poner su pregunta en los comentarios que tienen en el Facebook habilitados. De hecho, hay alguna que ya ha preguntado alguna cosa, por ejemplo, antes o mientras que en el chat van poniendo alguna pregunta, voy a leer alguna pequeñita que han puesto en los comentarios. Por ejemplo, dice, una vez escuché que comenzó a escribir Ganesha el Mahabharata con pluma y en determinado momento se le rompe y comienza a escribir con el colmillo, justo donde comienza la Bhagavad Gita. ¿Qué nos puedes decir, Javias? Sí, esto es cierto. Bueno, es cierto en la medida que se dice mucho. Lo cierto es que en el Mahabharata original no se menciona esta historia de cómo Ganesha comenzó a dictar el Mahabharata. Perdón, le comenzaron a dictar el Mahabharata. Pero sí que es una leyenda que es recurrente. Lo que sucede es que no hay una fuente de ello. Entonces probablemente es algo de tradición oral, pero finalmente esconde una verdad muy bonita, que es que esto se refleja, por ejemplo, si habéis leído, y si no lo habéis leído os lo recomiendo mucho, el cómic que se ha publicado hace poco en español, bueno, hace pocos años, con la editorial José de Olañeta, si no me equivoco, del Mahabharata, en 3 cómics, y se refleja esta historia en la que se queda Ganesha sin tinta y dice, Vyasa, ¿te puedo traer? Y dice, no, ya me apaño. Y echa la tinta en el colmillo y empieza... Sí, pero refleja esta verdad tan bonita que es que la Bhagavad Gita realmente tiene el toque de Dios en ella, porque es la misma palabra del Señor Krishna. Por eso Ganesha la escribe de sí mismo. Pero realmente es una historia que es más oral que escritural, por decir así. Otro comentario dice, ¿Ganesha es femenino o masculino? Pues Ganesha es las dos cosas. Las divinidades no son hombre ni mujer, son Satchidananda. Pero Ganesha, de todas las divinidades quizás, Ganesha es eminentemente masculino, porque por ejemplo tenemos a Vishnu, que en ocasiones se convierte en Mohini, la encantadora,
es su forma femenina. Tenemos a Shiva, que tiene esta forma que es mitad hombre y mitad mujer, Ardhanarishvara, y tenemos también a Shiva como una de las gopis del señor Krishna, como Gopeshwara Mahadeva. Pero Ganesha es casi siempre masculino, lo que no quita para que no tenga también su forma femenina llamada Vinayaki. Entonces, hay algunas deidades efectivamente que muestran a Ganesha como mujer, si bien la mayoría de las veces él es hombre y de hecho incluso está casado con 2 esposas, Siddhi y Buddhi, el éxito y la inteligencia. Ah, parece que no te oigo ahora, Óscar. Otra persona, Cristina de Brasil, dice, no sé por qué Ganesha no está así como hacia los lados, sino que está recto. ¿Por qué está recto y no inclinado? Esa es una muy buena pregunta. Ganesha no siempre está recto, sino que muchas veces está inclinado, porque cuando una divinidad se inclina, se adora como una divinidad que representa la gracia divina, la divinidad que se inclina hacia el devoto. Pero muchas otras veces, sobre todo cuando es una divinidad muy importante, se la coloca en una postura recta. Esto significaría que la divinidad se adora como el Dios supremo en este caso. Es decir, por ejemplo, un altar que tuviese a Shiv Parivara, la familia de Shiva, tendría a Shiva y a su esposa Uma, probablemente, en postura erguida, Stanu, y Ganesha y Kartikeya seguramente se inclinarían un poco hacia ellos, porque serían las deidades secundarias. En este sentido, Shiva aparece como más, no voy a decir más elevado, porque realmente la gracia es una gran cosa, pero sí aparece como más inmanifestado, como este Señor Supremo, mientras que Ganesha en este caso ya sería más una emanación de Shiva. Pero si Ganesha aparece totalmente erguido, se le adora a él independientemente. Ana María dice si vamos a tener en el curso alguna referencia al lingam y su iconografía sagrada. Sí, en principio quería hablar del lingam en la clase de dioses y diosas. Hay una parte que es sobre formas de Shiva y no quería dejar de lado la forma del lingam. También es verdad que no podemos hablar mucho de ello porque son muchísimas cosas, muchísimos dioses y advocaciones, y Shiva tiene varios que es importante mencionar. El lingam es uno de ellos, pero hay mucho que decir sobre el lingam, sus partes, qué representa realmente, la parte que no se ve del lingam. Pues igualmente que hay otros tantos temas como, por ejemplo, yantras, que forman parte de la iconografía hindú, pero que no podemos mencionar por falta de tiempo. Pero bueno, que en un momento dado podrían darse en próximas clases. En Facebook dice una persona si Ganesha tiene un ritual especial. Bueno, uno especial para él, sí, hay distintos tipos de rituales. Hay puyas, hay homas que están dedicados a Ganesha y son realizables si se conocen los ritos y los mantras. Del mismo modo que Vishnu tiene su propio homa o su propia puya, digamos, aunque si bien el proceso de la puya o del homa son el mismo en casi todas las divinidades, también depende de la tradición, etcétera, etcétera, los mantras pueden cambiar. También es verdad que a Ganesha se le realizan determinados rituales, ya que él es el dios que concede la prosperidad. Entonces, hay momentos del día o momentos del año que son más apropiados o momentos de tu vida. Por ejemplo, si tú abres un negocio, debes adorar a Ganesha. Si tiene uno especial para él, probablemente sí, porque la adoración hindú es tan grande que no podemos conocerlo todo. Pero sí, existen puyas especiales para adorar a Ganesha y existen mantras especiales para adorar a Ganesha. ¿Puedes recordarnos, Jari, las clases que vienen? ¿De qué va cada clase? ¿Cuál es el temario de cada clase? Sí, no faltaba más. Aparte de esto, sabéis que lo tenéis en la web de Vedanta Academy. En la segunda clase, aquí tengo la hojita,
vamos a hablar de rasa y la experiencia estética en el arte hindú. Es decir, todo esto que hemos hablado de cómo surge la experiencia estética es lo que vamos a hablar. Hablaremos de Abhinavagupta, que fue este gran comentador del Natya Shastra que desarrolló tan grandemente la teoría de rasa, los 9 rasas, el rasa en la vida espiritual y el proceso de elaboración y consagración de la deidad. Veremos cómo se dibuja o cómo se pinta, cómo se esculpe, y los rituales que se utilizan para consagrarla. Oh, madre mía, y esto es solo la segunda clase, ya me iba a parar aquí. En el tercero vamos a hablar de la simbología de las posturas, mudras y atributos de los dioses. Es decir, veremos la proporción de la que hemos hablado, talamana, la veremos un poquito más profundamente, veremos las posturas corporales, si un dios está inclinado, si está erguido, si está tumbado, si está sentado. Las ayudas o las armas de las divinidades, como el lazo y el hacha, pues vamos a ver tantas de las distintas divinidades. Y las mudras y los hastas. Las mudras son estos gestos de la mano. El hasta a menudo es sinónimo de mudra, pero también se utiliza hasta sobre todo cuando utilizas todo el brazo, ¿verdad? Como por ejemplo Shiva cuando hace su postura de Nataraya. En la cuarta ya hablaremos de los dioses y diosas en sí. Hemos guardado esto para la tercera, para en la cuarta poder ir hablando de los dioses. Hablaremos de los más importantes, Ganesha, profundizaremos un poquito más, la Trimurti, Brahma, Shiva y Vishnu, Devi y todas sus formas, digamos la forma femenina de Dios y todas sus emanaciones, los avataras de Vishnu, las formas de Shiva, en la que hablaremos un poquitín sobre el Lingam, Hanuman, que es un dios muy importante y muy bello de adorar, y los vahanas o monturas de cada uno de los dioses, los animales. En la quinta clase hablaremos de Sadrishyam, que es una de las ramas del arte, hay 6 ramas en el arte y una de ellas es esta, que es muy hermosa, es la ciencia de las comparaciones, cómo a través de la comparación, tanto en la poesía como en el arte, podemos aprender cosas de las divinidades comparándolas con cosas que podemos ver tanto como hojas, animales, pájaros, a veces muy sorprendente, porque dice, tienes unos ojos como la lavandera blanca, que es un pájaro, dice, ¿cómo como un pájaro? Porque vuelan, no, hay otra de esto. Bueno, hay otros. Y en el sexto hablaremos de la simbología del sadhana a través de las estampas puránicas. Aquí hablamos un poco más de pintura, pero también de literatura. Hay que tener en cuenta que el arte hindú no se limita solo al arte plástico. Entonces, veremos estampas en las que suceden estas leyendas o estos pasatiempos de las divinidades y veremos que los dioses nunca hacen nada por azar, sino que con sus pasatiempos ellos nos van explicando distintas etapas de nuestra vida espiritual. Y pues hablaremos de muchos de estos pasatiempos, como por ejemplo Varaha, el dios jabalí, cuando salvó la tierra. Hablaremos de Shiva y Ravana, este demonio de 10 cabezas. Hablaremos de Krishna y Kalia y algunas otras historias que pueden ser muy interesantes. Y bueno, básicamente estas son las 6 clases del curso y es de lo que vamos a hablar. Ahí Yolanda le está diciendo en el chat, la imagen de Kali resulta a veces aterradora. ¿Por qué motivo? Esa es una de las... Esto es muy importante. ¿Por qué Kali resulta aterradora? Porque Kali no es como estos dioses que son de aspecto tan bondadoso, sino que ella va desnuda y tiene los pelos, madre mía, los pelos que me lleva. Y tiene esta lengua afuera, ¿verdad? Y esta imagen, este collar de calaveras. Pero Kali realmente es la diosa de la bondad. Kali es la madre divina, es la madre de todas las madres. Lo que sucede es que ella corta con todos los lazos del mundo, con el apego al dinero, con el apego a las cosas materiales, a nuestra casa, a esto no sé qué, que yo quiero tener, este apego, ¿verdad? Esto que no nos deja prosperar. Entonces, las personas que están muy apegadas a esto, la ven terrible, ven esta imagen terrible de Kalima, pero sucede que hay otra advocación de Kali, que es Shyama Kali, que es para sus devotos, aquellos que realmente la ven como su madre. Entonces, observamos que aunque ella sigue llevando el collar de cráneos, sigue llevando estos pelos sueltos, ella realmente tiene un rostro muy bondadoso, lleno de amor para sus devotos. Entonces, ella realmente, su aspecto es terrible para aquellos que no quieren perder sus cosas materiales, pero es realmente bondadoso para aquellos que
desean perderlo todo para ganarlo todo. La misma Yolanda dice que ha visto imágenes de Ganesha como un bebé tumbado boca abajo. Me parece muy entrañable. Sí, hay una imagen que es Bala Ganesha, el niño Ganesha. Esto lo explicaremos muy bien en la clase de rasa, de los rasas, las distintas experiencias estéticas, porque en el hinduismo no solo se ve a Dios como el Padre, ¿no? Como puede ser en la cultura judeocristiana, sino que se le puede ver como padre, pero también se le puede ver como amante, se le puede ver como amigo, como esposo o incluso como hijo, que se llama Vatsalya. Entonces, muchas veces Ganesha aparece como un niño, como Bala Ganesha, el pequeño hijo de Shiva, y despierta en nosotros ese amor paternal o maternal. Roxana Mara dice que ¿cuál es la palabra correcta? ¿Avatar es o avatars o avataras? Bueno, pues depende del idioma en el que hablemos, ¿no? La palabra sánscrita es avatara, que significa descendimiento. Mientras que en español se traduce como avatar. Entonces, bueno, pues en idioma español, o al menos en castellano de España, cuando se dice en plural, se dice los avatares. Quizá en otros lugares de Latinoamérica se diga avatars o en inglés se dirá avatars. En todo caso, son diferencias idiomáticas. La palabra hindú o sánscrita es avatara. Pues de momento aquí creo que no tenemos nada más. En Facebook no hay ningún comentario. Voy a estudiarlo. No hay ninguno más. Y aquí en este chat, en las preguntas, tampoco. Así que damos un minuto más y si no, creo que ya por hoy Ahora hemos es vuestra oportunidad. cumplido. Estudiar la iconografía hindú nos ayuda al camino espiritual, dice Karina. Pues sí, realmente es un camino hermoso, nos ayuda mucho, sobre todo nos ayuda a comprender malentendidos, ¿verdad? Era un poco el origen de estas clases, era tratar de dilucidar sobre muchos malentendidos que se dan sobre la cultura de la India en Occidente. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Los que queráis ya suscribiros a las siguientes clases, sabéis que tenéis el enlace ahí en la página de Facebook, en la página de Vedanta Academy. También lo hemos enviado por email. Las siguientes clases ya no son gratuitas, es un curso que damos para la gente que se inscribe y creo que es una oportunidad muy buena precisamente para descubrir todas esas falacias que hay alrededor que pululan en muchos sitios, ¿verdad? Con ideas un poco equivocadas y también para la persona que es que esté suscrito a alguna de las ramas del hinduismo, el yoga, el vedanta, etcétera, creo que le será muy, muy provechoso, como bien nos ha explicado Jari. Así que terminamos aquí, si queréis, Jari, con alguna oración y damos por concluida la clase. Muy bien. Gracias a todos por venir y hasta pronto. Shanti, Shanti, Shanti. Bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj ki jai. Bolo Sadguru Swami Vishnu Devananda Maharaj ki jai. Om Tat Sat. Pues nos vemos la próxima clase, que será el miércoles a las 7 de la tarde, mismo procedimiento con Zoom, lo enviaremos otra vez a los que os habéis suscrito y ya no habrá clase en Facebook, serán todas por la plataforma en privado con la opción esta de Zoom, quedarán ahí todas las clases grabadas. Así que nos veremos el miércoles. Gracias, Jari, muchas gracias, nos vemos. Gracias a ti, Oscar.